El milagro de Tobías, la historia del niño que caminó contra todo parte 1, el niño de la silla rota, era lunes. El sonido del timbre anunciaba el inicio de las clases en la escuela número 8 del barrio de San Lorenzo, una comunidad modesta al sur de Guadalajara. A lo lejos, se podía ver a Tobías, un niño de 11 años, arrastrando su silla de ruedas oxidada por la vereda rota, con una mochila colgando a un lado y una pequeña caja azul en el regazo. La silla rechinaba cada 3 metros, y con cada empujón que daba, parecía estar empujando el mundo entero. Tobías no hablaba mucho, pero sus ojos lo decían todo. Había nacido con una parálisis en las piernas producto de una complicación en el parto, y desde los 3 años había aprendido a desplazarse sin ayuda. Nunca pidió lástima, nunca se quejó, pero todos sabían que su vida no era fácil. A las 7 de la mañana, mientras los demás niños llegaban corriendo, Tobías ya estaba allí, vendiendo dulces artesanales que su abuela preparaba durante la madrugada. Cada dulce era una mezcla de esperanza y sacrificio: tamarindo con chile, cocadas, palanquetas de cacahuate, y unas obleas rellenas de cajeta que eran la sensación del recreo. No lo hacía por ambición ni para ahorrar para un juguete, lo hacía porque en su casa la nevera casi siempre estaba vacía. Su madre trabajaba limpiando casas ajenas, y su abuela, de manos temblorosas pero alma firme, era quien lo cuidaba durante el día. Tobías sabía contar con precisión cada moneda, llevaba una libreta donde anotaba todo: ventas del día, pedidos especiales, gastos de ingredientes. Era un pequeño contador en una silla de ruedas, con una mente brillante y una determinación que intimidaba incluso a los adultos. Pero detrás de cada sonrisa que regalaba al ofrecer un dulce, había una sombra que lo acompañaba, un peso que no era físico, sino emocional, el sueño imposible de correr. En los recreos, mientras los demás jugaban fútbol o se lanzaban por las rampas del patio, Tobías se quedaba al borde, observando. Nunca envidiaba, pero sí soñaba. Se imaginaba a sí mismo cruzando la cancha, sintiendo el pasto en sus pies, saltando como los demás. Algunas noches, incluso, soñaba que lo lograba, que despertaba y simplemente caminaba, pero al abrir los ojos, la realidad era siempre la misma: el metal frío de su silla, el esfuerzo para levantarse de la cama y el murmullo de su abuela en la cocina rezando por un milagro que nunca llegaba. Sin embargo, algo en Tobías lo mantenía en pie, o mejor dicho, lo mantenía en movimiento: la fe, no una fe religiosa convencional, sino una fe interna, silenciosa, casi indomable. Creía que si ayudaba a los demás, si no dejaba de sonreír, si trabajaba duro, algún día el universo le respondería. Un martes cualquiera, mientras esperaba que salieran sus compañeros de clase para vender más dulces, un nuevo alumno llegó a la escuela. Se llamaba Emiliano, alto, callado, con cabello largo y ojos penetrantes. Nadie sabía mucho de él, solo que venía transferido de otra ciudad y que sus padres eran médicos. Lo ubicaron en el mismo grupo que Tobías, y desde el primer momento, hubo una conexión extraña. Emiliano no miró con pena a Tobías, tampoco se mostró sorprendido por su condición. Solo le ofreció la mano y dijo: «Hola, ¿tienes obleas?». Tobías sonrió. «Sí, las mejores». Desde ese día, Emiliano se convirtió en su cliente más fiel, pero más allá de comprarle, comenzó a acompañarlo durante los recreos, al principio en silencio, luego hablando de cosas triviales, caricaturas, películas, música. Poco a poco, Emiliano fue ganándose la confianza de Tobías, y una tarde, cuando la escuela ya estaba vacía y el sol comenzaba a esconderse, Emiliano le preguntó algo que nunca nadie se había atrevido a decir en voz alta: «¿Quieres caminar?». Tobías se quedó en silencio. Era como si el tiempo se hubiese detenido. Nadie le preguntaba eso, nadie se atrevía, todos daban por hecho que no lo haría nunca. Su madre lo había aceptado, su abuela lo había asumido, incluso los doctores habían dicho que las posibilidades eran nulas, pero Emiliano no lo decía con lástima, lo decía con seguridad, como si supiera algo que los demás no. Tobías, con una mezcla de miedo y esperanza, respondió:
más que nada en el mundo. Emiliano asintió. Entonces haremos un trato. Yo te ayudaré, pero tienes que prometerme que nunca vas a dejar de creer. A partir de ese día, las cosas comenzaron a cambiar. Emiliano traía libros extraños a la escuela, hablaba de terapias experimentales, de ejercicios mentales, de visualización. A veces parecía más un monje que un niño. Tobías lo escuchaba con atención. No entendía todo, pero confiaba. Comenzaron con pequeños ejercicios. Emiliano le pedía que cerrara los ojos e imaginara sus piernas moviéndose, que sintiera el peso, el impulso, el calor en los músculos. Luego, le colocaba pequeñas pesas en los tobillos para estimular el flujo sanguíneo. La abuela de Tobías observaba todo con escepticismo, pero no intervenía. Sabía que su nieto necesitaba esperanza. A medida que las semanas pasaban, Tobías comenzó a sentir algo nuevo, una especie de hormigueo en los pies. Al principio pensó que era su imaginación, pero luego, una noche, mientras dormía, se despertó con un espasmo en la pierna derecha. Se asustó, gritó, su abuela corrió a su habitación y lo abrazó, llorando. Era la primera señal. Al día siguiente, no dijo nada a Emiliano, solo lo miró con ojos brillantes y asintió. Emiliano entendió, el proceso sería largo, doloroso, pero posible. Tobías comenzó a cambiar su rutina, vendía dulces por las mañanas, asistía a clases, y por las tardes, entrenaba, no como un niño cualquiera, sino como un guerrero que se preparaba para una batalla personal. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente era más fuerte que nunca. Un día, mientras subía la rampa hacia el aula, una de las ruedas de su silla se atascó, perdió el equilibrio y cayó. Varios alumnos rieron. Uno incluso dijo, ¿para qué intenta subir solo? Siempre será un inválido. Tobías no respondió, no necesitaba hacerlo, porque esa noche, volvió a sentir un espasmo, y esta vez, en ambas piernas. Sabía que estaba cerca, más cerca que nunca. Al final del primer trimestre escolar, Tobías ya podía mover levemente los dedos del pie derecho. Era poco, pero era algo. Emiliano lo miraba con orgullo silencioso. La abuela, aunque no entendía lo que ocurría, encendía una vela cada noche y rezaba con más fuerza. La madre de Tobías, al regresar de su tercer trabajo, lo abrazaba más fuerte de lo normal, sin saber que su hijo estaba desafiando el destino. Y así terminaba el primer capítulo de esta historia. Un niño, una silla rota, un nuevo amigo, y un sueño tan grande que comenzaba a empujar la realidad hasta romperla. Las lluvias de octubre llegaron sin avisar, como si el cielo mismo hubiera decidido llorar por todo lo que el barrio de San Lorenzo callaba. Cada tarde, las calles se inundaban, y las veredas rotas se convertían en trampas peligrosas para cualquiera, pero aún más para Tobías. Sin embargo, él no se detenía. Si tenía que vender dulces con un paraguas amarrado a la silla y las ruedas empapadas, lo hacía. La abuela insistía en que se quedara en casa, que las ventas podían esperar. Pero Tobías ya no vendía solo para ayudar en casa. Ahora cada moneda, cada cliente, cada paso que daba con las manos sobre las ruedas, era un entrenamiento más para su milagro, porque desde aquella noche del espasmo, ya no dormía como antes. Soñaba con pasos, con zancadas, con carreras, y despertaba con ese cosquilleo extraño que le recordaba, algo estaba cambiando dentro de él. Emiliano lo notó al instante. Tobías tenía una nueva postura, una forma distinta de mirar el mundo, como si ya no viera desde la silla, sino desde mucho más arriba. En cada recreo, mientras los demás se refugiaban del frío, ellos se quedaban bajo el alero del salón, haciendo ejercicios que Emiliano sacaba de libros que nadie más entendía. Visualiza tus piernas como si fueran ramas fuertes, le decía. Imagina que crecen, que se enraizan, que se mueven porque tú las haces mover. Tobías obedecía, aunque no siempre entendía, confiaba, porque con Emiliano, por primera vez, no se sentía un niño especial, se sentía simplemente capaz. Una tarde, la lluvia se convirtió en tormenta, los truenos retumbaban como si el cielo se partiera en pedazos. La escuela fue evacuada temprano, pero Tobías y Emiliano se quedaron bajo una lona improvisada en el patio trasero. Era su hora secreta de entrenamiento,
lejos de las miradas, lejos de los comentarios. Hoy vamos a intentarlo, dijo Emiliano con una firmeza que Tobías no había oído antes. ¿Intentar qué?, preguntó, empapado pero curioso. Emiliano colocó sus manos sobre las rodillas de Tobías, cerró los ojos, murmuró algo, y luego, con una voz suave pero firme, dijo: intenta ponerte de pie. El mundo se congeló, el sonido de la lluvia desapareció, solo quedaban ellos dos, la silla oxidada, y la fuerza de un deseo. Tobías dudó, miró sus piernas, eran finas, frágiles, pálidas, pero por primera vez, no parecían inútiles. Con un esfuerzo que le hizo doler el alma, apoyó las manos en los brazos de la silla y presionó. Nada. Intentó de nuevo, un temblor recorrió su columna, su corazón latía con furia, y entonces, por un segundo, solo un segundo, sintió que el peso de su cuerpo se desplazaba. No lo logró, cayó de lado, sobre el barro. Emiliano lo sostuvo antes de que se golpeara. Ambos quedaron ahí, empapados, respirando fuerte. ¿Lo sentiste?, preguntó Emiliano. Tobías, con el rostro cubierto de tierra, sonrió. Sí, como si el mundo se moviera conmigo. Al día siguiente, llegó a casa con la ropa sucia, pero con la mirada encendida. La abuela no preguntó nada, solo le sirvió sopa caliente y le acarició el cabello. Sabía que algo se estaba gestando, aunque no lo comprendiera del todo. Pero no todo en la vida de Tobías era esperanza. Las miradas de burla seguían. Algunos profesores no creían en el milagro que el niño repetía con tanto fervor. Uno incluso llegó a decirle: Tobías, soñar está bien, pero debes aprender tus límites. Esa noche, Tobías rompió su cuaderno de ventas. Ya no quería solo sobrevivir, quería volar, y si tenía que chocar contra todos los muros del mundo para lograrlo, lo haría. Un viernes, mientras el resto de la clase jugaba fútbol en el recreo, uno de los niños pateó la pelota con fuerza. Esta salió disparada directo hacia Tobías, golpeándolo en el rostro. Sangró, cayó, y nadie lo ayudó. Todos rieron, todos menos Emiliano, que cruzó el patio furioso, tomó la pelota y la reventó con una tijera. El silencio se hizo. La próxima vez que alguien se burle de Tobías, me lo dirán a mí, dijo Emiliano. Desde ese día, lo apodaron el loco, pero a Tobías no le importaba, porque por primera vez, alguien lo defendía como un igual, no como un pobre niño indefenso. Poco después, sucedió algo que nadie esperaba. El director de la escuela llamó a la madre de Tobías. Le ofreció una beca especial para otro colegio, uno con instalaciones adaptadas. Allí podrá tener mejor calidad de vida, dijo. La madre, con lágrimas en los ojos, le preguntó a Tobías qué opinaba. Él la miró, serio, y dijo: si me voy, ¿cómo voy a demostrarles a todos que sí puedo caminar aquí? Su madre no respondió, solo lo abrazó, más fuerte que nunca. Pero mientras Tobías crecía por dentro, Emiliano comenzaba a mostrar señales extrañas. Faltaba algunos días a clase, llegaba pálido, se quedaba en silencio más de lo normal. Tobías lo notó, le preguntó, pero Emiliano solo sonreía y cambiaba de tema, hasta que un día, no vino más, desapareció, sin aviso, sin explicación. El rumor se esparció. Los padres de Emiliano se mudaron por trabajo, pero Tobías no lo creyó. Emiliano no se iría sin decirle adiós, y mucho menos, sin cumplir la promesa. Durante días, Tobías lo esperó a la entrada, incluso dejó una oblea guardada con su nombre, pero nada. Fue el momento más oscuro. Sin Emiliano, la motivación se tambaleó, pero Tobías no se rindió. Repasó cada ejercicio, cada palabra, cada técnica, y siguió, solo, porque algo dentro de él había despertado, algo que ya no necesitaba muletas emocionales. Ya no se trataba de complacer a su abuela, o de impresionar a sus compañeros. Se trataba de sí mismo, de su fe, de la promesa bajo la lluvia. Una mañana, al despertar, notó que podía levantar ambas piernas. No mucho, solo unos centímetros, pero era real. Ya no era un espasmo involuntario, era control, poder, decisión. Gritó, lloró, llamó a su madre, su abuela. Ambas se abrazaron frente a la cama, como si el cielo hubiese respondido finalmente a sus oraciones. Desde ese día, todo cambió.
Tobías ya no usaba la silla dentro de casa, comenzó a apoyarse en muletas, a caminar por instantes, a intentarlo todo, incluso a caer, pero cada caída era mejor que quedarse inmóvil. La noticia se regó como pólvora en la escuela. Tobías camina, es un milagro, no puede ser. Los profesores no sabían cómo reaccionar. Algunos lo miraban con miedo, como si hubiesen presenciado algo imposible. Otros lo felicitaban con reservas. Pero Tobías no buscaba aprobación, solo quería seguir. Y entonces, un día, Emiliano volvió. Apareció en la puerta del salón, más delgado, más serio, pero con los mismos ojos profundos. No dijo nada, solo extendió la mano. Tobías se levantó, con esfuerzo, dio 3 pasos, y la estrechó. El silencio fue total. Nadie respiraba, nadie entendía, solo ellos sabían la verdad. Solo ellos conocían la promesa, y ese día, bajo un cielo gris, con el patio mojado y los ecos de los truenos lejanos, Tobías caminó frente a todos. El cielo de San Juan del Sur se tiñó de un gris melancólico durante toda esa semana. Las nubes parecían flotar lentamente sobre la ciudad, como si cargaran también las emociones de Tobías. Desde que Emiliano había aparecido en su vida, algo dentro de él había comenzado a cambiar. No físicamente, al menos no todavía, pero en lo más profundo de su mente y de su espíritu, una semilla nueva comenzaba a germinar, la creencia en lo imposible. Cada tarde, después de vender dulces en la escuela, Tobías se dirigía al terreno baldío donde Emiliano lo esperaba. Allí no había equipos médicos ni aparatos sofisticados, solo una cuerda colgada de un árbol, un saco de arena, y las instrucciones silenciosas del hombre que parecía conocer el dolor sin hablar de él. Emiliano le exigía más de lo que cualquier médico alguna vez le había pedido, y lo hacía sin levantar la voz, solo con una mirada firme y un movimiento de cabeza. Tobías se arrastraba, forzaba sus brazos, soportaba el ardor en sus hombros y el temblor en su espalda. No tienes que andar hoy, pero sí tienes que creer que un día vas a hacerlo, le había dicho una vez. Y esa frase lo acompañaba incluso en los sueños. En una de esas noches, cuando la lluvia golpeaba suavemente las tejas de su casa, Tobías soñó con una voz que no reconocía. Era femenina, dulce, pero poderosa. Lo que se mueve en tu interior no es músculo, es fuego, le decía. En el sueño, Tobías no estaba en su silla, caminaba por un campo de flores, y al fondo, un río transparente reflejaba su rostro. Solo que no era él, era Emiliano. Se despertó sudando, con los ojos vidriosos. Su madre, Leonor, lo abrazó sin hacer preguntas. Ella también había cambiado desde que el viejo apareció. Ya no lo miraba con compasión sino con respeto. Le compraba cuadernos nuevos, aunque no tuvieran dinero, para que escribiera lo que sentía. Y Tobías lo hacía. Llenaba hojas con palabras que no sabía que sabía, describiendo sensaciones, dolores, colores, y sobre todo, esa voz. ¿Quién eres?, escribió una noche, y debajo, como si alguien guiara su mano, escribió sin pensarlo, la hija del viento. No entendía qué significaba, pero lo sentía verdadero. Una tarde, mientras entrenaban, Tobías preguntó, ¿tú alguna vez no pudiste caminar? Emiliano detuvo el saco que golpeaba con una sola mano. Lo miró largo rato antes de responder. Yo nací sin sombra. Tobías no comprendió, pero ese día, el entrenamiento fue diferente. Emiliano le vendó los ojos. Ahora camina con la mente, le dijo. Usa tus oídos, siente el suelo con tus manos, visualiza cada paso aunque tu cuerpo no lo dé. Tobías lo intentó, y en ese espacio oscuro bajo el vendaje, sintió que algo se activaba. No era una fuerza muscular, era una imagen. Se vio a sí mismo de pie, sosteniendo un cuaderno, caminando hacia un río, la misma escena del sueño, la misma voz que susurraba, ya no eres el niño de los dulces, eres el que guía a otros. Cuando abrió los ojos, sus manos temblaban. Emiliano lo miraba sin sorpresa. La sombra que no tengo, ahora está en ti, dijo el hombre, pero no es oscuridad, es historia. Esa noche, Tobías le pidió a su madre que le leyera un libro sobre símbolos. Quería entender qué significaban esas imágenes que veía, esas frases que no sabía de dónde venían.
Leonor encontró uno en una iglesia abandonada. Allí, Tobías descubrió el dibujo de un círculo rodeado de llamas, con una figura en su interior que sostenía un bastón. El título decía, El portador del silencio. Era una leyenda indígena olvidada, que hablaba de un niño nacido sin voz pero con la capacidad de oír a los dioses. Según la historia, ese niño era elegido para romper maldiciones. Tobías sintió un escalofrío. ¿Y si él no estaba simplemente enfermo? ¿Y si su parálisis tenía un propósito mayor? Los días siguientes, comenzó a sentir una energía nueva en su cuerpo. No era movimiento aún, pero sí sensación. Cosquilleos en los dedos de los pies. Un pequeño tirón en el muslo cuando se esforzaba más de la cuenta. Emiliano lo observaba en silencio, pero una tarde, al terminar, le entregó un objeto envuelto en tela negra. Esto lo llevaba yo cuando creía que no valía nada, dijo. Ahora es tuyo. Tobías abrió el paquete. Era un pequeño espejo ovalado, rajado en una esquina. ¿Para qué sirve?, preguntó. Para que te veas como realmente eres. Esa noche, frente al espejo, Tobías no vio su reflejo, vio una figura envuelta en luz, un joven con una antorcha en una mano y un cuaderno en la otra. Su rostro era el suyo, pero con una mirada que no reconocía, valiente, sabia, inmortal. Cayó dormido con el espejo entre las manos, y soñó que corría, no por escapar, sino por llegar. Alguien lo esperaba del otro lado de un puente. La voz de siempre, la del viento, lo llamaba por su nombre verdadero, Tobías, el que enciende. Desde esa noche, cada vez que tocaba el suelo con sus manos durante los entrenamientos, sentía que tocaba algo más que tierra, tocaba memoria, tocaba destino. Su cuerpo aún no respondía del todo, pero su alma ya marchaba al frente. Emiliano lo sabía. Por eso, en silencio, comenzó a escribir en su propio cuaderno, uno que tenía guardado desde hacía décadas. El título decía, Crónicas del segundo elegido. La rutina se había transformado en un ritual sagrado. Cada tarde, Tobías cruzaba las mismas calles de tierra, saludaba a los mismos perros callejeros, y pasaba frente a la panadería donde antes solo soñaba con tener una moneda para comprarse un pastel. Ahora, sin embargo, no pensaba en dulces ni en sus propias limitaciones. Su mente estaba ocupada por las visiones, los símbolos y la creciente conexión con Emiliano. Aquel hombre extraño se había convertido en su guía, su maestro silencioso, y quizás, en el espejo de lo que podría llegar a ser. Pero el mundo no se detiene porque uno está cambiando por dentro. La ciudad seguía rugiendo con sus problemas, y la pobreza, la violencia, y los rumores siempre encontraban la forma de colarse incluso en los hogares más humildes. Una tarde, mientras entrenaban junto al viejo árbol seco, se escucharon gritos a lo lejos. Emiliano se detuvo, alzó la cabeza como si escuchara algo más que el sonido humano. En segundos, lo que era una brisa templada se convirtió en un viento cortante. Tobías sintió un escalofrío en la nuca. Desde el extremo de la calle venían corriendo 3 hombres, con mochilas negras y camisetas tapando el rostro. No traían buenas intenciones. Emiliano no dudó, lo levantó de la silla de ruedas y lo colocó detrás de una roca grande. No salgas, no digas una palabra, ordenó, con una voz firme como el acero. Entonces, el viejo caminó hacia el centro del terreno, donde los hombres se acercaban como lobos. Tobías no podía ver bien, pero escuchaba. ¿Tú eres el que anda entrenando al tullido?, gritó uno de ellos. Ese niño no es de ustedes, respondió Emiliano. La calle es de todos. Si se mete en problemas, será culpa tuya. Ya se está hablando mucho de ese niño raro. Tobías apretó los puños. Sabía que había gente que lo veía como una carga, como un chiste, como alguien que no debía soñar con caminar. Pero esos hombres eran diferentes. No hablaban con burla, sino con miedo, como si él representara algo peligroso. Y entonces lo entendió. Temían el cambio, temían que alguien como él pudiera convertirse en algo más fuerte que su propio odio. De pronto, un golpe seco, luego otro, y un grito ahogado. Tobías se arrastró para ver. Emiliano estaba peleando. Sus movimientos no eran normales, eran precisos, calculados, como si supiera exactamente dónde golpear sin hacer más daño del necesario.
Pero los hombres eran 3. Uno sacó una navaja, otro le tiró una piedra, y el tercero corrió hacia Tobías. «Aquí está, el milagrito», rugió. Tobías sintió el terror subirle por el pecho. No podía correr, no podía gritar, solo podía mirar cómo ese hombre se le venía encima como un trueno. Cerró los ojos, esperando el golpe, pero algo pasó, un tirón, un ardor intenso en la pierna izquierda, y luego, como si alguien la levantara por dentro, se movió. Fue un espasmo, un temblor involuntario, pero fue real, lo suficiente para girar el cuerpo, caer hacia un costado y esquivar la embestida. El agresor tropezó, cayó de bruces contra una piedra, y Emiliano llegó en ese instante para rematar la escena con un grito feroz que hizo huir a los otros 2. Todo quedó en silencio, un silencio denso, espeso, cargado de polvo, miedo y asombro. Tobías miraba su pierna, el músculo aún vibraba, la sensación era nueva, como si una chispa se hubiese encendido en un motor oxidado. Cera, se movió, balbuceó. Emiliano lo miró, jadeando, con sangre en la comisura de los labios. «Lo sé», respondió, «el miedo puede ser maestro, o prisión». Hoy fue lo primero, lo llevaron a casa esa noche, en silencio. Leonor lloró al verlos, curó las heridas de Emiliano con paños calientes, y abrazó a Tobías como si hubiese vuelto de la guerra, pero no dijo nada, solo lo observó mientras él, con lágrimas, tocaba su pierna como si fuera un objeto recién descubierto. Esa noche, no pudo dormir. La pierna se movía levemente, como si respondiera a algo, tal vez a la voz del sueño, tal vez a la rabia, o tal vez al llamado. En medio de la madrugada, bajó de la cama por sí mismo. Aún no podía pararse, pero se arrastró hasta la ventana. Afuera, la luna estaba llena, y en la calle, parado bajo el farol, Emiliano lo miraba. No dijo nada, solo hizo un gesto con la cabeza. Tobías entendió. La batalla recién comenzaba. «¿Qué fue eso?», le preguntó la madre más tarde. «Fue un salto», dijo él, «no del cuerpo, sino del alma». Desde aquel día, los entrenamientos cambiaron. Emiliano ya no lo trataba como a un niño, le hablaba como a un guerrero. Usaban palabras antiguas, signos que Tobías encontraba en los cuadernos, en los libros de símbolos, en los dibujos que ahora hacía por las noches. Descubrió que podía memorizar frases en idiomas que nunca había aprendido. «Kemetta, Naale, Azar», decían algunas. Al preguntarle a Emiliano, este solo respondía, «son lenguas del origen», las lenguas de los que alguna vez también creyeron que no podían. Pero no todo era mágico. En la escuela, los compañeros lo miraban distinto, algunos con miedo, otros con envidia. Uno, incluso, le escupió la silla. «Ahora te crees especial porque te tiembla la pata», le dijo. Tobías no respondió, solo bajó la cabeza y sonrió. El niño que antes se escondía ahora sabía que cargar una verdad también era un acto de coraje. Emiliano le había dicho, «el que sabe que tiene luz, no necesita demostrarla con gritos». Una semana después, Tobías logró mover la otra pierna. Esta vez fue en plena sesión. Había cerrado los ojos, respirado profundamente, y visualizado el río. Aquella imagen volvía siempre, el puente, la voz, y la figura al otro lado llamándolo por su verdadero nombre. La pierna derecha se estiró, se tensó, y vibró como una cuerda. Emiliano cayó de rodillas al verlo. No lloró, no dijo nada, solo puso su mano sobre la pierna y murmuró, «estás abriendo la puerta. Ahora prepárate para lo que viene del otro lado». Esa noche, Tobías soñó diferente. Ya no era el campo de flores. Estaba en una montaña, y detrás de él, había miles de personas en sillas, muletas, vendas, cicatrices. Todos lo miraban. Él avanzaba, sostenía una antorcha, y sus piernas se movían con seguridad. La voz del viento decía, «si tú caes, ellos se apagan. Si tú caminas, ellos despiertan». Despertó con fiebre. Su madre se asustó. Emiliano vino, le puso una toalla fría en la frente. «¿Qué viste?», preguntó. Tobías, entre jadeos, respondió, «la multitud estaba esperando». «Entonces, no tienes tiempo para dudar», dijo Emiliano. «Lo que hiciste hoy es apenas el primer paso». «¿Y tú?», preguntó el niño.
¿Tú también esperaste por alguien? Emiliano se quedó en silencio. Luego, sacó un sobre del bolsillo. Esto es lo que me trajo hasta ti, dijo. Dentro del sobre había una carta antigua. Estaba dirigida a el segundo elegido, firmada por Yara, hija del viento. Las lluvias cesaron en San Juan del Sur como si el universo quisiera regalarle a Tobías una tregua. Los días amanecían limpios, con un sol cálido que no quemaba, pero que sí iluminaba cada rincón de la ciudad como si revelara secretos antiguos escondidos bajo el polvo. Para Tobías, cada mañana era una mezcla de dolor físico y esperanza renovada. Su cuerpo seguía sin responder como él deseaba, pero su mente era un río en movimiento. Cada palabra que escribía en su cuaderno, cada imagen que visualizaba con los ojos cerrados, construía dentro de él un camino invisible hacia algo más grande. Emiliano, por su parte, lo observaba con más intensidad que antes. Ya no le pedía que repitiera los ejercicios sin pensar. Ahora lo guiaba en silencio, midiendo cada gesto, cada mirada de Tobías, como si esperara que algo sucediera, algo que él mismo no podía explicar. Una tarde, mientras Tobías se esforzaba por levantarse del suelo, usando una tabla de madera, sintió un tirón en su pierna izquierda. Al principio creyó que era un calambre, pero no, era una contracción, un leve movimiento, una reacción muscular que no había sentido en años. Lo miró a Emiliano con ojos abiertos de par en par. Se movió, dijo, sin poder creerlo. El viejo no respondió, solo se arrodilló frente a él, puso su mano sobre su rodilla y asintió. A veces el cuerpo recuerda antes que la mente, susurró. Esa noche, Tobías escribió una frase que marcaría su destino: mi cuerpo ya no es mi prisión, es el mapa. Pero la calma no duraría mucho. Una sombra comenzó a extenderse en su vida, y no era metafórica. Una noche, mientras regresaba del terreno de entrenamiento, escuchó pasos detrás de él. Se giró en su silla con esfuerzo, pero no vio a nadie. Aceleró los pasos también. Al llegar a casa, su madre notó que estaba pálido. ¿Qué pasó?, preguntó, preocupada. Alguien me siguió, pero no lo vi, respondió. Leonor cerró la puerta con doble cerrojo esa noche. El barrio no era peligroso, pero desde que Emiliano había entrado en sus vidas, cosas extrañas comenzaban a suceder. Vecinos que antes los saludaban, ahora los miraban con desconfianza. Murmullos en la iglesia, silencios prolongados en la escuela. Algo se estaba gestando. 2 días después, cuando Tobías llegó al terreno, lo encontró vacío. Emiliano no estaba, el saco colgaba, pero balanceado, como si alguien lo hubiera golpeado hace segundos. Sobre una piedra, había un trozo de papel quemado por los bordes. Decía: la sangre vieja no quiere despertar. Tobías no entendía qué significaba, pero sintió un escalofrío. Corrió, o más bien, impulsó su silla hacia casa. Emiliano no volvió esa noche, ni la siguiente. Durante 3 días, desapareció como si nunca hubiera existido. Tobías lo buscó por toda la ciudad. Nadie lo conocía, nadie había oído hablar de él. Es un fantasma, dijo un hombre en la tienda. Yo también lo sexta una vez, hace más de 20 años. Luego, desapareció. Tobías no sabía qué creer, pero en su interior, sentía que Emiliano aún lo observaba, desde algún lugar. Fue en la 4ª noche sin noticias que todo cambió. Mientras dormía, Tobías soñó que estaba bajo tierra, no en un ataúd, sino en una cueva cálida, llena de raíces y piedras antiguas. Frente a él, la figura de una mujer de cabello largo, piel morena y ojos de fuego. El suelo que pisas fue regado con dolor. Por eso tiembla bajo tus pasos, dijo la mujer. ¿Quién eres?, preguntó Tobías. La misma voz que te habló desde el inicio. Soy la hija del viento. En el sueño, ella tocó su pierna izquierda. Una luz dorada la envolvió. Cuando despiertes, dolerá, pero será vida, le advirtió, y despertó gritando. Un dolor agudo, profundo, insoportable en su muslo. Gritó tan fuerte que su madre creyó que algo se había roto, pero cuando corrieron al hospital, el doctor lo miró con asombro. Es imposible, pero hay actividad neuromuscular. ¿Qué significa eso?, preguntó Leonor. Que su pierna está despertando. Tobías no podía creerlo.
volvió a casa con lágrimas en los ojos. Esa noche no durmió. Miró el espejo que Emiliano le había dejado y vio en su reflejo algo nuevo, una chispa, un pequeño fuego detrás de la pupila. Supo entonces que algo más grande lo esperaba, pero también que el camino no sería fácil. Al día siguiente, mientras entrenaba solo, escuchó una voz detrás de él. Pensaste que me habían vencido, pero la sombra no se apaga, solo se oculta. Se giró. Era Emiliano, herido, con sangre seca en el rostro, pero de pie. ¿Qué pasó?, preguntó Tobías. Intentaron enterrarme, pero los que vienen del silencio no mueren. Tobías no entendía, pero abrazó al viejo sin miedo. Ahora estás listo, dijo Emiliano, porque ya gritaste bajo la tierra, y solo los que gritan allí pueden volar. La escuela siempre había sido para Tobías un campo de batalla silencioso, no por los exámenes, ni por las tareas, sino por las miradas. Cada día, al entrar empujando su silla por los pasillos, sentía los ojos clavados en su espalda. Unos lo miraban con lástima, otros con indiferencia, pero había algunos, los más peligrosos, que lo observaban como un blanco débil, un símbolo de lo que no querían ser. Tobías había aprendido a soportar eso, con sus dulces, con su cuaderno de sueños, con la frente en alto, aunque el cuerpo no le respondiera. Sin embargo, lo que estaba por vivir superaría todo lo anterior. Ese lunes, la escuela organizó una feria cultural. Cada curso debía presentar una actividad frente a los padres, maestros y autoridades del municipio. Era una tradición en San Juan del Sur. Y para Tobías, significaba una tortura emocional, tener que ver a todos mostrar sus talentos mientras él quedaba relegado a una esquina, aplaudiendo con una sonrisa resignada. Pero este año, algo cambió. El profesor de literatura propuso que su grupo presentara una escena teatral basada en historias reales, y Tobías, sin pensarlo, levantó la mano. Quiero participar. Un silencio sepulcral llenó el salón. Nadie dijo nada, hasta que un chico del fondo soltó una risa seca. ¿Y cómo vas a actuar? ¿Desde tu silla mágica? Las carcajadas no tardaron, pero Tobías no bajó la mirada. Actuaré de pie, dijo, sin pestañear. Los murmullos explotaron, pero ya no había marcha atrás. Esa tarde, cuando Emiliano lo vio llegar al terreno, notó algo distinto. Sus ojos no estaban llenos de deseo, estaban llenos de fuego. ¿Qué hiciste, muchacho?, preguntó. Me comprometí a actuar de pie. ¿Y sabes lo que eso significa? Sí, que es ahora o nunca. El viejo no lo felicitó, tampoco lo reprendió. Solo caminó hacia la vieja escalera de madera que usaban para ejercicios de equilibrio y la colocó frente a Tobías. Entonces empieza a subir. Los siguientes días fueron una guerra, dolor, frustración, sudor mezclado con lágrimas. Cada intento de incorporarse lo dejaba exhausto. Emiliano no decía mucho, pero cuando Tobías caía, lo ayudaba a levantarse sin una sola palabra. No había espacio para la compasión, solo para la transformación. ¿Qué haces cuando caes?, le preguntó Emiliano. Me levanto. ¿Y si caes 1000 veces? Me levanto 1001. El viejo sonrió por primera vez. Entonces estás aprendiendo. 5 días antes del evento, ocurrió lo inesperado. Tobías logró ponerse de pie, sin apoyo. Fue solo un segundo, pero fue real. Sus piernas temblaban, sus músculos gritaban, pero su corazón rugía como un tambor ancestral. Se derrumbó al instante, pero ya no importaba. Había probado el sabor de la victoria, aunque fuera efímera. Ahora, hazlo frente al mundo, le dijo Emiliano, porque nadie cree en milagros hasta que los ve. El día del evento llegó. La escuela estaba decorada con colores, banderas y carteles. Los padres llenaban el patio. Los estudiantes corrían nerviosos. Tobías, desde una esquina, respiraba hondo. Sus compañeros de grupo no lo miraban con burla esa vez, sino con una mezcla de duda y temor. ¿Y si realmente lo intentaba? ¿Y si caía? ¿Y si? El profesor anunció el número, Grupo 3, ¡ay!, la historia del que no se rinde. Todos aplaudieron. Era una escena inspirada en la vida de Tobías. Él mismo la había escrito. Subieron al escenario. Se encendieron las luces. Todo estaba en silencio. La escena avanzaba. Los diálogos se recitaban. Llegó el momento clave.
El personaje debía levantarse de la silla y dar 3 pasos. Tobías cerró los ojos, escuchó su respiración, sintió el calor del sol sobre su rostro, y pensó en su madre, en Emiliano, en cada insulto, en cada mirada, en cada moneda ganada vendiendo dulces. Y entonces, se aferró al brazo de la silla, empujó, sus piernas temblaron, el público contuvo la respiración. Un murmullo cruzó el patio. «Está de pie», gritó una voz. Tobías estaba erguido, inestable, sí, pero de pie. Dio un paso, luego otro. El tercero fue más difícil, pero lo logró. No cayó, no pidió ayuda, solo respiró. Y entonces, como si el tiempo se quebrara, el público estalló en aplausos. Algunos lloraban, otros lo miraban sin entender. Había hecho lo imposible. Tobías no sonrió, solo miró al cielo y susurró, «Gracias». Esa noche, los videos del momento se viralizaron en la ciudad. La historia del niño que se levantó en pleno acto escolar recorrió todos los grupos de WhatsApp. Gente que nunca lo había notado ahora hablaba de él, pero Tobías no buscaba fama, buscaba significado, y en ese acto, lo había encontrado. Sin embargo, lo que no sabía era que ese momento despertaría fuerzas dormidas. Personas con poder, con historia, con heridas no cerradas, comenzarían a buscarlo. Emiliano lo sabía, y por eso, esa misma noche, lo llevó al bosque. «Es hora de saber quién eres, Tobías», le dijo, «porque no eres solo un niño que volvió a caminar, eres parte de algo que el mundo olvidó, pero que está por despertar». La luna llena iluminaba el sendero mientras Emiliano guiaba a Tobías entre los árboles. Sus pasos eran lentos, medidos, y aunque el niño apenas comenzaba a recuperar el equilibrio, no se atrevía a quejarse. Cada rama que crujía bajo sus pies parecía un susurro de advertencia, como si el bosque entero los estuviera observando. No era un lugar común, era antiguo, vivo. Había un silencio extraño, espeso, casi pesado. Tobías sentía que algo lo esperaba más adelante, algo que no entendía, pero que ya lo conocía. «¿Dónde vamos?», preguntó finalmente, con voz temblorosa. «A donde siempre debiste estar», respondió Emiliano. «A la raíz de tu historia». Caminaron durante casi media hora hasta llegar a un claro rodeado de piedras altas y musgosas, dispuestas en círculo perfecto. En el centro, un altar tallado en madera negra, cubierto de símbolos antiguos. Tobías tragó saliva. Nunca había visto nada así. «¿Qué es esto?». «Es donde nacen los que no se rinden», dijo Emiliano mientras encendía una fogata. «Aquí comenzaste mucho antes de nacer». Tobías lo miró confundido. «¿De qué hablas?». «De tu sangre, Tobías, de lo que fluye por tus venas. No eres un niño común, eres el último de un linaje que ha sido perseguido, silenciado y olvidado por siglos». «¿Linaje? ¿De qué estás hablando?». «Tu abuela, la madre de tu madre, fue la última en poseer el don. Ella curaba, veía, escuchaba cosas que otros no podían. Pagó un precio por eso, la aislaron, la llamaron bruja, y antes de morir, me pidió que cuidara a su descendencia. A ti». Tobías quedó en silencio, todo en su interior se revolvía. «Pero, yo no tengo poderes, yo apenas puedo caminar». «Porque has sido apagado desde niño, has vivido en sufrimiento, no solo por el accidente, sino porque eras peligroso para quienes temen lo que llevas dentro». El fuego comenzó a arder con fuerza, lanzando chispas al cielo. Emiliano colocó frente a él un cuenco con agua oscura. «Mira dentro». Tobías se inclinó. Al principio, solo vio su reflejo distorsionado, pero luego, imágenes comenzaron a formarse. Su madre llorando frente a un hospital, un hombre en sombras tocando su pierna dormida, un relámpago cruzando un campo de trigo, y luego, una voz. Tobías retrocedió, asustado. ¿Quién era? Era ella, tu abuela. Aún vive en los susurros del bosque, esperando que tomes tu lugar. Emiliano se levantó. Su rostro ya no era el de un simple curandero de pueblo, era el de un guardián, un protector de secretos. «Esta noche debes decidir. Puedes seguir como hasta ahora, con dolor, con duda, vendiendo dulces, soñando con caminar. ¿O qué? O abrir los ojos, dejar que lo que llevas dentro despierte. Pero si eliges el segundo camino, no habrá marcha atrás». Tobías temblaba.
Toda su vida había sido un intento por sobrevivir. Ahora alguien le decía que estaba destinado a algo mayor. ¿Qué tengo que hacer? Permanecer en el círculo hasta que el fuego se apague, y aceptar todo lo que veas, aunque duela. Tobías asintió, se colocó en el centro. Emiliano recitó palabras en una lengua extraña. El viento sopló con fuerza, las llamas comenzaron a danzar como si tuvieran vida, los árboles crujieron, y entonces, todo se volvió negro. No era un sueño, era una visión. Tobías se vio a sí mismo de niño, pero no en la silla. Estaba corriendo por un campo. A su alrededor, figuras vestidas con túnicas lo observaban. Una mujer, su abuela, le tomaba la mano y decía, te estaban esperando. Luego, una sombra cubrió el cielo, una criatura oscura, sin rostro, con ojos rojos. Tobías quiso correr, pero no podía. La criatura le susurró, eres el error que no debió nacer. Y entonces, lo tocó. El dolor fue real. Se retorció, gritó, intentó liberarse, pero en medio del tormento, escuchó otra voz, no eres error, eres respuesta. Despertó jadeando, la fogata se había apagado. Emiliano lo observaba en silencio. ¿Lo viste, verdad?, preguntó. Tobías asintió. Tenía lágrimas en los ojos, pero también una nueva firmeza. Estoy listo. No lo estás, corrigió Emiliano, pero lo estarás. Y no hay mucho tiempo. Esa misma noche, al regresar a casa, Tobías encontró la puerta entreabierta. Su madre no estaba, la cocina revuelta, un olor a perfume extraño impregnaba el ambiente. En la mesa, una nota, él no debe recordar. Si despierta, ella muere. Tobías sintió el corazón quebrarse. Mamá. La noche se sentía más fría que nunca. La nota sobre la mesa seguía temblando en los dedos de Tobías mientras su mente luchaba por comprender lo que acababa de leer. Él no debe recordar. Si despierta, ella muere. Las palabras se clavaron como agujas. Sintió un nudo en el pecho, una mezcla de terror y furia, de impotencia y una extraña energía que comenzaba a revolverse dentro de él, como un animal enjaulado despertando. Salió de la casa sin rumbo. El pueblo estaba silencioso. No había luces en las ventanas, ni autos pasando, ni perros ladrando. Todo parecía suspendido en el tiempo. A lo lejos, en la plaza central, una figura lo observaba desde la sombra del antiguo campanario. Tobías no sabía por qué, pero lo supo al instante. Alguien lo estaba esperando. Caminó hasta allí, paso a paso, sintiendo una especie de llamada interior. El viento susurraba su nombre, los faroles parpadeaban. Cuando llegó al pie del campanario, la figura emergió. Era un hombre alto, delgado, con un rostro que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Ojos grises, apagados, pero profundos como un abismo. Vestía de negro, con una bufanda larga que le cubría parte del rostro. Tobías, dijo sin mover los labios. Llegaste antes de lo previsto. ¿Dónde está mi madre?, espetó él con voz temblorosa, pero firme. Eso depende de ti, de cuánto quieras saber, y cuánto estés dispuesto a perder. Tobías dio un paso adelante. No tengo miedo. Mentira, tienes mucho miedo, pero aún así estás aquí. Eso te hace peligroso. Por eso tantos han intentado detenerte desde el día en que abriste los ojos. La rabia comenzaba a hervir dentro de Tobías. ¿Quién eres? El guardián del umbral, el que sostiene la puerta entre tu pasado y tu verdad. Dímelo de una vez. Muy bien, soy quien rompió tus piernas. El mundo pareció detenerse. El corazón de Tobías dejó de latir por un instante. Sus pensamientos se congelaron. ¿Qué dijiste? El hombre dio un paso adelante, dejando que la luz revelara una cicatriz larga en su cuello. Tu accidente no fue un accidente. Fuiste elegido, y al mismo tiempo, castigado. Tenías que ser contenido. Tus padres no sabían lo que llevaban en brazos, pero algunos de nosotros sí lo sabíamos, y tomamos decisiones. Tobías sintió un grito formarse en su pecho, pero no salió por la boca, salió por su piel, por sus ojos, por sus venas. De repente, el suelo tembló, las ventanas del campanario estallaron, un viento violento azotó la plaza. ¿Dónde está mi madre?, gritó, y su voz fue un trueno. El hombre retrocedió. Aún no sabes controlar lo que eres. Responde. Entonces, el cielo se abrió, no en sentido literal,
pero sí dentro de su percepción. Tobías vio, como en una visión, a su madre sentada en una silla, con una venda en los ojos, dentro de una habitación oscura. Frente a ella, una figura femenina de espaldas, cantando una melodía que le helaba la sangre. Cuando volvió en sí, el hombre del campanario ya no estaba, solo quedaba un pequeño objeto en el suelo, un colgante antiguo, con una piedra roja en el centro. Lo recogió. En el reverso, estaba grabado un nombre, Atenea. Corrió de regreso a casa. Emiliano lo esperaba en la puerta. Sabía que te ibas a encontrar con él. ¿Quién es? ¿Qué es esto? Preguntó mostrando el colgante. Una llave, pero también una condena. Ese colgante pertenecía a tu abuela, a la verdadera Atenea. Tobías se desplomó en la silla. ¿Qué está pasando, Emiliano? ¿Por qué me odian? ¿Por qué quieren detenerme? Porque tú eres el primero en siglos en poder ver a los que están detrás del velo, y ellos no quieren ser vistos. Emiliano se acercó con una caja de madera. Es hora de que lo sepas todo. Dentro de la caja había pergaminos, dibujos, registros médicos, fotografías antiguas. En todas, el símbolo del colgante aparecía. Este símbolo representa a los hijos de la voz, una orden secreta que protegía a los nacidos con el don, pero con el tiempo, fueron perseguidos, traicionados, exterminados. Emiliano le entregó un libro con cubierta de cuero. Tu madre es descendiente directa de esa orden, y tú eres el último heredero. El peso de la verdad cayó sobre Tobías como una luz, pero no tuvo tiempo de procesarlo, porque de repente, todas las luces de la casa se apagaron. Un chillido atravesó las paredes, el aire se volvió espeso, y una voz emergió del silencio: Tobías, ven con nosotros, no tienes por qué seguir sufriendo. El niño cerró los ojos, y por primera vez, no corrió, no huyó, se puso de pie, sin miedo. La energía brotó de su interior como fuego, y entonces, una silueta oscura fue expulsada de la casa con un estallido de luz. Tobías se derrumbó, respiraba con dificultad, pero algo había cambiado. ¿Qué fue eso?, preguntó. Uno de ellos, los observadores, están despertando porque tú estás despertando. Emiliano se arrodilló frente a él. Tienes que rescatar a tu madre antes de que la ofrenden. El ritual ha comenzado, y si cruzan el umbral con su sangre, ya no podrás detenerlos. La tormenta se desató esa noche, y con ella, comenzó la guerra que Tobías no había pedido, pero que estaba destinado a liderar. El amanecer no trajo paz, sino una tensión en el aire que presagiaba una tormenta diferente. Tobías despertó bañado en sudor, los ojos aún ardiendo por lo que había enfrentado la noche anterior. Emiliano estaba en la cocina, preparando una bebida amarga de raíces que, según él, ayudaba a ver más claro. El silencio entre ambos pesaba. No hacía falta hablar mucho. Sabían que el tiempo se había agotado. ¿Dónde está el valle?, preguntó Tobías con voz firme. Más allá del bosque viejo, donde la tierra canta y nadie responde, dijo Emiliano, como si citara un poema antiguo. ¿Y cómo llego? No puedes simplemente ir. Tienes que ser llevado. La frase quedó suspendida en el aire. En ese momento, la puerta se abrió sin que nadie la tocara. Una ráfaga de viento helado barrió la sala y, tras ella, apareció una mujer envuelta en un manto oscuro. No caminaba, flotaba ligeramente sobre el suelo. Su rostro era bello, pero severo. Sus ojos no tenían pupilas, solo un resplandor lechoso. Tobías, hijo del eco, soy Siria, la guía de los que aún respiran pero ya no pertenecen al mundo de los vivos. Tobías se puso de pie sin dudar. No era miedo lo que sentía, era determinación. Llévame, solo tú cruzarás. Nadie más puede caminar el sendero del alma rota. Antes de salir, Emiliano puso un pequeño objeto en el bolsillo del niño. Es el mechón de cabello de tu madre. Te recordará por qué peleas, y por qué no puedes fallar. Siria alzó la mano, y un portal hecho de agua suspendida se abrió en mitad del salón. Al cruzarlo, Tobías sintió que el mundo se deshacía bajo sus pies. No cayó, flotó, como si cada recuerdo suyo se despegara de su cuerpo para permitirle avanzar más ligero. Cuando abrió los ojos, estaba en un paisaje que no parecía real. Árboles negros como carbón, un cielo morado con estrellas que parpadeaban como si lo observaran,
y un río transparente que cantaba con voces humanas. Estaba en el Valle de las Voces. Allí, el aire era denso, cada paso dolía, el suelo parecía responder a sus emociones. Cuando dudaba, se hundía, cuando temía, aparecían sombras. Cuando recordaba a su madre, el camino se aclaraba. Caminó por horas, o al menos eso creía. No había sol ni luna, solo el murmullo de miles de almas que susurraban su nombre. En un claro, encontró a una figura encapuchada. Al acercarse, el corazón le dio un vuelco. Era el mismo, un Tobías mayor, de unos 30 años, sentado frente a una tumba. ¿Qué es esto?, preguntó en voz baja. Tu futuro, si fallas. La voz venía de todas partes. El Tobías mayor alzó la vista. Su rostro estaba lleno de dolor. Si cruzas esa colina, verás lo que perdiste. Si das un paso más, no hay regreso. Tobías apretó el puño. Prefiero enfrentar mi final que vivir sin intentarlo. El reflejo se desvaneció como humo. El claro desapareció y fue reemplazado por un campo lleno de espejos flotantes. En cada uno, una escena de su vida, su madre vendiendo pan bajo la lluvia, él arrastrando su mochila con los dientes en la escuela, niños riéndose, profesores ignorándolo, y luego, la caída, el momento exacto del accidente. Pero esta vez vio algo más. En el borde del barranco donde había caído, había una figura encapuchada. No era casual, alguien lo empujó. Yo no me caí, me arrojaron, gritó, y el valle tembló. El espejo se agrietó. Los demás comenzaron a romperse también, como si ya no pudieran contener la verdad. Una sombra salió de entre los árboles, alta, delgada, con una sonrisa torcida. Era la misma que lo había visitado en sueños cuando era niño. Has recordado demasiado, pequeño, pero aún puedes elegir. Déjanos a tu madre. A cambio, borraré tu dolor. Caminarás, correrás, tendrás una vida. Tobías sintió el peso de la tentación. Era tan fácil decir que sí, pero entonces, metió la mano en el bolsillo y tocó el mechón de cabello. No vine por mí, vine por ella. El grito que la sombra lanzó fue ensordecedor. Del suelo surgieron criaturas deformes, hechas de carne y odio. Tobías extendió los brazos, y por primera vez, usó su poder sin miedo. Luz salió de su cuerpo, una luz cálida, intensa. Los monstruos ardieron, el suelo se partió, y en medio del caos, apareció una puerta tallada en piedra negra. Tu juicio te espera detrás, dijo una voz que no era voz. Tobías cruzó. Del otro lado, el mundo era silencio. Una sala circular, 9 figuras encapuchadas en un trono, y al centro, su madre, suspendida en el aire, con hilos dorados atravesando su piel. No gritaba, no respiraba, pero sus ojos estaban abiertos, y lloraban. Llegaste tarde, dijo uno de los encapuchados. Aún respiro, contestó Tobías. Entonces sangraremos juntos. Una figura descendió del techo. Era su abuela, la verdadera Atenea, pero su cuerpo estaba seco, como si el tiempo la hubiera dejado vacía. Tú tenías que ser el puente, no ella. Su voz era un eco. Pero te negaste, nos traicionaste. Ustedes me convirtieron en esto, me rompieron, y aún así regresé. Tobías se lanzó hacia su madre. Los hilos comenzaron a cortarlo, pero no se detuvo. Cada paso era dolor. Cada segundo, una eternidad. Cuando la tocó, una explosión de recuerdos lo invadió. Vio el rostro de su madre cantándole de bebé, las noches en que ella lloraba para no despertarlo, los días en que vendía todo lo que tenía para pagar sus medicamentos. Vio su amor, su sacrificio, y entonces, entendió, no necesitaba más poder, ya tenía todo lo que importaba. Gritó, un rugido que quebró los tronos. Las figuras cayeron, la sala se desmoronó, el valle se derrumbaba. Tobías abrazó a su madre. Vámonos, mamá, vámonos a casa. Siria apareció entre el polvo, abrió un portal con la mirada, y mientras todo ardía detrás, madre e hijo cruzaron, hacia la última batalla. El sol salió como cualquier otro día sobre San Lucero, las calles polvorientas, las ventanas empañadas, las risas dispersas de niños corriendo con mochilas a la espalda. Todo parecía igual, pero no lo era. Algo en el aire era distinto, una calma inusual,
como si una tormenta se hubiera marchado dejando detrás solo su eco. La señora Belinda, la conserje de la escuela, limpiaba las baldosas del pasillo central. De pronto, algo la detuvo, un envoltorio color caramelo tirado en el suelo. Lo levantó con cuidado. Tenía una estampa antigua, un dulce de otro tiempo. Por alguna razón, una lágrima rodó por su mejilla. No sabía por qué, pero sentía que estaba olvidando algo, alguien. Mientras tanto, en el aula de sexto año, una silla vacía permanecía al final de la fila. Los profesores no sabían de qué era, os alumnos tampouco, e mesmo assim, ninguém ousaba sentar nela. Na parede do patio, un novo grafite apareceu do nada, un menino de pernas fortes, de braos abertos, e un sorriso tímido. Abaixo dele, una única palabra rabiscada, gracias. ¿Quién pintó eso? Perguntou o diretor. Ninguém respondeu, porque ninguém lembraba, e ainda assim, todos sentiam, en algún lugar além do tempo. Tobías caminaba por una estrada de terra dourada, seus pés o tocavam exatamente o CHO. Acima dele, constelas que nunca habían sido nomeadas se movían en silencio. Ao seu lado, sombras vinameiam, como pensamentos esquecidos de pessoas que nunca conheceria. ¿Dónde estoy? Perguntou. Siria apareceu, agora completamente humana. Su vestimenta era blanca, sus ojos, suaves. Estás donde viven los que sacrifican todo por los demás. ¿Y esto es el cielo? No, es el umbral. Tobías frunció el ceño. ¿El umbral de qué? Y entonces, Siria le mostró lo que venía. En una vila distante, en un país sem nome, un menino de cadeira de rodas vendía balas en frente a un mercado. Seu olhar era calado, sua voz tímida, mas seus solos eran exactamente os de Tobías. A mulher que o acolera dicía que o había encontrado beira de una estrada, en meio a una luz branca. Ele no se lembraba de nada, mas todas as noites, antes de dormir, sonaba con corredores escuros, sombras en rosto, e una mulher chamada Siria. O tempo passou, e no dia em que completou 13 anos, o menino caiu de joelhos e enecua o vendia doces. Uma luz azul saiu de seu peito, e, pela primeira vez, ele se levantou, sozinho, sem ajuda, caminou devagar, sem dor, e sussurrou, gracias, Tobías. A última cena mostra un caderno antigo sendo fechado, uma o envelhecida, feminina, o guarda en uma caixa como otros objetos, un embrulo de doces, uma fita azul, uma foto de uma criana de costas en uma cadeira de rodas. Ela fecha a tampa, coloca a caixa en un soto cheio de poeira, e ento diz, con voz baixa, más firme, los héroes de verdad, no necesitan ser recordados, porque su historia vive en cada uno de nosotros. A semera se afasta, a casa desaparece, a caixa fica sozinha no escuro, lentamente, se abre sozinha, dentro dela, una nova página en branco come hace escrever, sozinha, como una caligrafía que ninguém reconoce. Donde hay un niño olvidado, habrá siempre una historia esperando ser contada. El regreso no fue un simple despertar. Tobías abrió los ojos y, por primera vez, no sentía el peso de su cuerpo como una prisión. Los hilos del valle se habían roto, pero algo en él había cambiado para siempre. Su madre estaba a su lado, aún inconsciente, su respiración débil, pero constante. La casa de Emiliano estaba hecha ruinas, como si hubiera pasado un siglo desde su partida. En el centro del caos, una figura lo esperaba, el hombre sin rostro que durante toda su vida lo había observado desde las sombras. Pero ahora, ya no se ocultaba, su rostro era el de su padre. Tobías cayó de rodillas. ¿Eras tú, todo este tiempo? El hombre asintió, aunque sus ojos no mostraban remordimiento. Tu madre eligió salvarte, sabía lo que yo era, sabía lo que vendría, intentó detener el ciclo, pero tú eras necesario. ¿Para qué? ¿Para destruirme? ¿Para romper la cadena? Lo que hiciste en el valle no fue solo liberar a tu madre, rompiste un pacto hecho siglos atrás. Tobías sintió como el aire se hacía denso. Desde los árboles, sombras comenzaron a brotar, serpenteando como humo con garras. Eran los espectros del pacto, entidades que vivían entre los planos, alimentándose de promesas rotas.
Su presencia volvía el mundo gris. ¿Qué quieren de mí?, preguntó Tobías, aunque ya conocía la respuesta. Quieren tu decisión final. Siria apareció, ahora más humana que espectro. Su túnica estaba rasgada, su piel, llena de grietas luminosas. Tobías, escúchame, la puerta que se abrió en ti, no se puede cerrar sin un precio. ¿Qué precio? Tu lugar en este mundo. El silencio se apoderó de todos. Tobías entendía, ahora con clareza brutal, para que su madre viviera, para que el ciclo se rompiera, para que nunca más otro niño fuera forzado a arrastrarse por migajas de poder. Alguien tenía que desaparecer, pero no de forma física, tenía que ser olvidado. ¿Y si no aceptó?, preguntó. Todo volverá, tus enemigos regresarán, y tu madre morirá en la próxima luna. Tobías miró sus manos. Estaban llenas de cicatrices, de tierra, de sangre seca. Eran manos que habían sostenido dolor, pero también esperanza. Y entonces, sin decir nada, se acercó a su madre dormida, la besó en la frente. Siempre supiste quién era, ahora, sabrás quién fui. Se dio vuelta, alzó los brazos, y habló. Acepto. Una luz se elevó desde el suelo, envolviendo su cuerpo. No ardía, era cálida, serena. Las sombras chillaron, pero no pudieron tocarlo. Siria lloraba sin lágrimas. Emiliano, que había vuelto en el último segundo, cayó de rodillas, murmurando oraciones antiguas. El cielo se partió, no con ruido, sino con silencio. Una grieta blanca atravesó el aire, y de ella surgió una voz sin género, sin forma, pero con un poder absoluto. ¿Nombre? Tobías respiró hondo. No tengo uno, y fue suficiente. En ese instante, la historia fue reescrita. En la pequeña ciudad, una mujer despertó en su cama, sin recordar cómo había llegado Ali. Su rostro era sereno, sua respira tranquila. Ao seu lado, había una caixa de madeira con 12 embrulados en papel colorido. E un bilhete, para as crianas que ainda acreditam en milagres. A escola estaba en silencio naquela man, mas no portó, un novo menino entregaba doces. Suas pernas funcionaban perfeitamente, seu sorriso era gentil, seu nome, ninguém lembrava, mas todos confiavam nele. E en algún lugar além do tempo, na última página de un libro que nunca foi escrito, una frase surgia, escrita en letras de fuego. A veces, los héroes no nacen para ser recordados, sino para que otros no tengan que sufrir. Y si esta historia te atrapó tanto como a nosotros al contarla, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas ningún video, darle me gusta si te gustó el contenido, y dejar en los comentarios qué parte te impactó más. Subimos videos nuevos todos los días, así que prepárate, porque las próximas historias serán aún más oscuras, y mucho más reales. Nos vemos en el próximo video.